Hola, soy Jessy de la Isla López del Instituto Universitario Politécnico Gran Colombiano, de la Facultad de Derecho. En la asignatura Consultorios Jurídicos 3 vamos a hablar del contrato de mandato. Nuestro docente, Juan Carlos Peláez Agudelo. Hablemos entonces del contrato de mandato. ¿Qué es el contrato de mandato? El contrato de mandato es aquel donde una persona contrata a otra para que gestione sus negocios o para que se haga cargo de ellos, o para que lo represente en determinada tarea, actividad o gestión. Pero hablemos de qué es el mandato. Entonces, el mandato. En el contexto contractual, el mandato es un contrato de una parte llamada mandante confía a otro, llamado mandatario, para que realice o desempeñe un encargo o función determinada. Ahora hablemos del mandante y el mandatario. El contrato de mandato es un contrato bilateral, donde una parte actúa como mandante y la otra como mandatario. El mandante es el que manda y el mandatario es el mandadero. Recordemos cuando nuestros abuelos o padres nos mandaban a hacer un mandado. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, nosotros pequeños no entendíamos que era vaya, haga un mandado o hágame un mandado. Esa palabra viene del Código Civil del contrato de mandato. Mi abuelo, cuando me encomendaba a mí ir a la tienda por una gestión, comprar unos elementos, yo me estaba convirtiendo en un mandatario y mi abuelo en un mandante. Ese es el ejemplo más que podemos recordar de nuestra infancia, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, el mandante es la persona o la parte que hace el encargo y el mandatario es quien recibe el encargo, quien se obliga a cumplir con él. El artículo 2142 del Código Civil define el contrato de mandato de la siguiente manera. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, es decir, por cuenta y riesgo del mandante. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. El mandatario debe cumplir con las condiciones del mandato que le ha sido encargado y quien puede ser remunerado o puede ser gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando nuestros abuelos nos mandaban a hacer un mandado, eso era gratuito. Nosotros no recibíamos ninguna contraprestación. Pero algunas veces sí. Recordemos cuando nuestro abuelo nos decía, quédese con la de vuelta o vaya, hagamos un mandado y se queda con el vuelto. Entonces, en esa forma, pues podríamos decir que hay una remuneración, ¿cierto? Es decir, que estamos cumpliendo con lo que nos estaban mandando y estamos recibiendo una contraprestación por realizar esa diligencia, esa gestión. Formas del contrato de mandato. El contrato de mandato no requiere de mayor solemnidad, salvo en los casos especiales donde se exige que sea por escrito y además mediante escritura pública. El mandato puede ser escrito o verbal. El contrato de mandato puede hacerse verbal o por escrito, como lo señala el artículo 2149 de nuestro Código Civil colombiano. El contrato de mandato puede hacerse verbal o por escrito, como lo señala el artículo 2149 del Código Civil colombiano. Dicho artículo manifiesta lo siguiente. El encargo, que es objeto del mandato, puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. En el mundo de los negocios, lo que se recomienda es que siempre se realice por escrito,
así no se haga ante notario público, pues con ello se evitan conflictos y en caso de presentarse controversia es más fácil solucionarlos, pues se ha de tener lo que contiene dicho documento. Por lo general, el contrato de mandato puede hacerse mediante documento privado. No obstante, se deben otorgar mediante escritura pública los siguientes mandatos: apoderado especial ante notario público para la celebración del matrimonio, cuando se otorga mandato general, es decir, se encargan todos los negocios del mandante al mandatario, o cuando se otorga poder a un abogado para que asista a una persona en un proceso judicial. Aunque no sea necesario otorgar poder mediante escritura pública, en ciertos negocios sí se recomienda o es recomendable que el poder se otorgue ante notario público, pues el reconocimiento de firma da garantía de las facultades que dice tener el apoderado o mandatario. El ejemplo más típico es el caso en que se otorga un mandato o poder para que un familiar o amigo venda una propiedad en nuestro nombre, como de hecho es exigido por las notarías para tramitar una escritura de compraventa mediante representante o apoderado. El ejemplo más típico es el caso en que se otorga un mandato o poder para que un familiar o amigo venda una propiedad en nuestro nombre, como de hecho es exigido por las notarías para tramitar una escritura de compraventa mediante representante o apoderado. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a desarrollar su mandato dentro de los límites que se ha concebido el encargo, como lo señala el artículo 2157 del Código Civil. Este artículo manifiesta que el mandatario se ciñirá de manera rigurosa a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo. Es claro que el mandatario debe hacer su trabajo como se le ha encomendado, y dice el artículo 2175 del Código Civil lo siguiente: el mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. Por otra parte, el artículo 2181 del Código Civil obliga al mandatario a rendir cuentas al mandato del encargo desarrollado. La rendición de cuentas debe ser documentadas o soportadas si no se ha relevado de esa obligación al mandatario. Si hay pagos o cargos no justificados, el mandatario queda obligado a responder por ellos. Y recuerden que si el mandatario se niega a rendir cuentas, existe un procedimiento judicial denominado, o una acción civil denominado rendición obligada de cuentas, que mediante demanda se puede solicitar al juez a que obligue al mandatario a entregar las cuentas de su gestión. Ya para concluir con esta exposición sobre el contrato de mandato, vamos a terminar hablando sobre las obligaciones del mandante. El artículo 2184 del Código Civil contempla las siguientes obligaciones especiales del mandante. Primero, proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato, como información, documentos, dependiendo de la gestión que va a realizar el mandatario. Segundo, a reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Tercero, a pagarle remuneración estipulada o usual. ¿Qué quiere decir esto? Que si se estableció una remuneración, se debe pagar, es decir, el mandante debe cumplir con lo que se estableció en el contrato. Cuarto, a pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Y quinto, a indemnizarle las pérdidas en que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato.